Buenas tardes, los compañeros Edwin del Vasco, Natalia Restrepo y Claudelena Arenas vamos a exponer sobre las opciones reales. Contexto de las opciones reales. Según Jonathan Berg, en su libro Finanzas Corporativas, define las opciones como opciones de compra sobre una oportunidad, lo que da el derecho de detenerse, comenzar o modificar un proyecto en una fecha futura. En 2008. En el año 1984, cuando se menciona por primera vez el concepto de opciones reales, refiriéndose a opciones respaldadas por un activo subyacente que en todo caso era un activo real, Koester en 1984, y que las opciones reales son solo un elemento más de lo que se deben tener en consideración al momento de tomar la decisión de invertir o no en un proyecto, mencionando los 4 elementos más cuya criticidad los convierte en fundamentales al momento de elegir la inversión a realizar, como es el tiempo disponible para la evaluación, el nivel de tiempo de riesgo que implica invertir en el proyecto, la tasa de interés y el CPC implícito, el nivel de control sobre las decisiones durante la ejecución. En 1985, Tickman estudia la aplicación de este tipo de opciones sobre las inversiones en terrenos, su precio y la recuperación del capital en este tipo de inversiones contrasta con el costo de oportunidad de invertir en una construcción frente a la alternativa de dejar el terreno inactivo. Años más tarde, Williams en 1991 continúa con el estudio de la inversión inmobiliaria, pero esta vez no desde el punto de vista del inversionista, sino de los propietarios, concluyendo que la valoración del proyecto no está sujeto único y exclusivamente a los ingresos generados, sino también a los costos implícitos, agregando un aspecto fundamental para maximizar la rentabilidad del proyecto: la elección del momento oportuno para hacer la construcción, sujeto a la información disponible y al grado de incertidumbre al que se enfrenta. Luego, Dixit en 1994 equipara las opciones reales con las opciones financieras, las cuales se pueden dividir en dos grupos, las de compras call y las de ventas put, alejándose del concepto de valoración por BPN, es decir, llevándolas a un nivel más arriba de una simple valoración de una cartera compuesta por bonos sin riesgo. Características de las opciones reales. Las opciones reales se presentan como una alternativa de alta versatilidad para la valoración de empresas. Las opciones reales permiten valorar una acción de una forma equitativa para compradores y vendedores, tanto si se ejerce como si no se ejerce la opción de compra, de acuerdo con las condiciones del mercado y la aversión o propensión al riesgo del inversionista. La valoración por opciones reales es un método que se aplica a compañías, proyectos y acciones. Se aplican algunos de estos activos que se encuentran en mercados con unas condiciones de alta incertidumbre y donde las condiciones en las que se desarrollen se caractericen por condiciones muy cambiantes. Se hace necesario identificar los diversos tipos de opciones reales que pueden aparecer dentro de un proyecto y su semejanza con las opciones financieras existentes. Primera situación: en caso de que existan decisiones de inversión contingentes. Segundo, en caso de que la incertidumbre sea bastante extensa. Tercero, en caso de que el valor sea apropiado por las futuras opciones de crecimiento. Cuarto, en caso de actualización de proyectos y correcciones de estrategias a medio curso. Asimismo, se hace necesario identificar los diversos tipos de opciones reales que pueden aparecer dentro de un proyecto y su semejanza con las opciones financieras existentes.
Para la opción de compra, los tipos de opciones reales que aplican son diferir, expandir y prolongar. Y para la opción de venta son abandonar, reducir, vender fracción. Ejercicio Opciones reales. La empresa Ferrecastillo SAS tiene la oportunidad de invertir 200 millones de pesos en la compra de unos camiones para la ferretería. El equipo financiero ha estimado el valor actual medio de los flujos de caja esperados que generará la inversión por 150 millones de pesos para un par de años. Además ha dicho que estos flujos de caja pueden oscilar en un 69.3% anualmente. El tipo mínimo exigido de inversión que se espera es del 25%, el cual corresponde al costo del capital de la inversión, y un tiempo libre de riesgo del 4% anual. Ahora bien, se debe calcular el valor estimado del proyecto de inversión y el valor de la operación real de diferirlo a 2 años. Ahora bien, observamos que la inversión es de 200 millones, el valor actual neto es de 150 millones, por lo tanto tendríamos una diferencia negativa de 50 millones. Si nos centramos en el análisis operacional tradicional, de inmediato clasificaríamos esta inversión como una inversión que no sería viable para la empresa. Pero si observamos que tenemos una volatilidad del 69.3%, esto nos indica que dentro de ese porcentaje existen valores o escenarios que pueden generar un valor agregado o un valor actual neto positivo. Vamos a ver cómo. Para poder determinar las opciones reales de inversión de este proyecto, debemos de calcular las probabilidades de ascenso y descenso, así como los factores de incremento y de descenso. El factor de incremento está relacionado con la letra U y este se halla con el número E elevado a la volatilidad. El factor de descenso está relacionado con la letra D y este es el resultado de la inversa del factor de incremento. Por otra parte, la probabilidad de ascenso se halla 1 más el riesgo menos el factor de descenso, descontando el factor de incremento menos el factor de descenso. Y la probabilidad de descenso es la diferencia entre el 100% de ocurrencia menos la probabilidad de ascenso. Por lo tanto, para ascenso la probabilidad es del 36% y la probabilidad de descenso del 0.64%. Para determinar las opciones reales de la inversión, partimos de los 150 millones, que sería el valor actual neto técnicamente. Y posteriormente vamos a revisar cuáles serían los dos siguientes escenarios para el primer año de la inversión. Como tenemos un factor de incremento del 200%, por lo tanto para el primer año tendríamos 299.955.849 y para el mismo año tendríamos un factor de descenso de 75.011.039. Para el segundo año, si continuamos por la línea de incremento, se tendría 599.823.409 pesos. Como podemos observar, los recuadros que están en rojo, estos son escenarios que no le convienen a la empresa llevar la inversión a este tipo, porque estaría por debajo de los 150 millones que se hallan de los flujos de efectivo libres para el cálculo del valor actual neto. ¿Y esto qué quiere decir? Que la empresa debe forzar necesariamente a que la inversión se comporte de esa forma por el recuadro superior, y vamos a discriminar todos los posibles escenarios donde la inversión tiene un valor actual neto inclusive hasta inferior del hallado técnicamente. Ahora, después de tener el árbol de decisión primaria, vamos a construir el árbol de decisión con la opción real de inversión del proyecto. Vamos a descontar de los
599.823.000 pesos el valor de la inversión de los 200 millones. Por lo tanto, tendríamos un valor de 399.823 millones de pesos. Si descontamos o hacemos la regresión, porque recuerden que estamos en el año 2 hacia el año 1, tendríamos que hallar la media ponderada de los factores. Por lo tanto, esa media ponderada para el primer año nos indica que la opción real serían 115.161.000. Y por último, hallando la media ponderada para el año 0 de los factores anteriores del año 1, tendríamos que el BAN bajo la opción o el enfoque de opción real sería de 33.170.185. Como podemos observar, de acuerdo al primer BAN técnico hallado, tendríamos una diferencia de menos 50 millones. Por lo tanto, si nos hubiésemos quedado con ese primer análisis, el proyecto de inversión no hubiese sido tenido en cuenta. Pero si analizamos bajo el enfoque de una opción real, tendríamos o tenemos un BAN de 33.170.000. Esto sería el valor agregado neto que representaría esa inversión siempre y cuando forzamos o llevamos la inversión a esos escenarios donde su BAN es positivo. Esto se debe al alto porcentaje de variación que tiene la inversión. La volatilidad, recordemos que estaba en el 69.30%. Muchas gracias.